Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta serie de videos vamos a seguir profundizando en lo que es el uso de la base de datos MySQL. En este video en particular te voy a enseñar cómo importar y crear una base de datos que es muy popular entre el ambiente de pruebas, de aprendizaje de esta base de datos. Esta base de datos es relacionada a información de un CRM, es decir, de ventas de productos. Entonces, básicamente lo que te voy a mostrar es cómo importar la base de datos y a partir de esa información que se genera en la base de datos que ya tenemos, a partir vamos a empezar a desarrollar los ejercicios. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una consola de MS2, ya la tengo por aquí, y te voy a mostrar que la información que nosotros vamos a importar está en un script con extensión .sql. Esta base de datos que se va a crear se llama Nordwind. Entonces básicamente lo que contiene es una serie de tablas y con definiciones de relaciones entre estas. Más adelante te voy a mostrar cómo están relacionadas, además de los datos mismos que se van a insertar dentro de las tablas, para poder hacer y desarrollar todos los ejercicios que vamos a ver en estos videos. ¿Cómo lo voy a hacer? Básicamente, si tú ya tienes una base de datos instalada en tu sistema, en este caso yo tengo una base de datos MySQL versión 8, te voy a mostrar rápidamente. Aquí, por ejemplo, voy a usar el usuario root y voy a acceder para que veas que tengo una base de datos funcionando correctamente. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a ingresar las credenciales y básicamente mostrarte que ya tengo algunas bases de datos funcionando. Entonces este es un motor que está funcionando en una máquina Windows y básicamente es la continuación de otros videos que hemos venido haciendo, donde básicamente lo que te enseño a hacer es crear una base de datos, crear tablas, crear relaciones, crear algunos constraints entre las tablas, insertar algunos datos de muestra, eliminarlos y actualizarlos. Pero en esta serie de videos vamos a ir más en profundidad de todos los comandos SQL. Entonces aquí voy a salir nuevamente y ahora sí, lo que le voy a decir es el mismo comando de MySQL -u, que significa que me voy a conectar con el usuario root, pero ahora le voy a decir que a esto le vamos a pasar el script que se llama Nordwind.sql. Con esta sintaxis, con esta instrucción, lo que voy a decirle es: oye, pásale este script a este comando para que lo ejecute utilizando el usuario root. Nuevamente me vuelve a pedir las credenciales y con eso, ahora después está tardando un poco, ya lo ejecuto. Posteriormente lo que voy a hacer es tener que abrir MySQL Workbench. Entonces, si es la primera vez que observas uno de nuestros videos, te recomiendo que vayas unos 3 o 4 antes, donde te explicamos todo este proceso de cómo configurar y de cómo crear objetos, cómo crear tablas, insertar algunos datos básicamente de prueba para entrar de lleno a estas explicaciones. Aquí básicamente lo que yo tengo que hacer es conectarme con el usuario root, porque fue con el cual generé la creación de esta base de datos. Voy a ingresar nuevamente las credenciales y una vez que las ingrese, va a abrir un panel donde aquí se conecta a la instancia, al motor, donde están depositadas todas las bases de datos. Como puedes observar, aquí se ha generado una base de datos que se llama Nordwind. Entonces básicamente lo que ha hecho ese script que acabo de ejecutar en la ventana anterior es crearme todas estas tablas. Te voy a ir explicando en los siguientes videos, y en este en particular solamente vamos a ver algunas, cuál es la utilidad y cómo es que se relacionan estas tablas para en estos momentos no llenarte de tanta información, ¿vale? Entonces básicamente vamos a observar, por ejemplo, la de clientes customer. Aquí tú puedes observar en la parte de abajo que se ha generado una definición con atributos, tipos de datos, llaves primaria y longitud de los mismos atributos. Entonces mira, por ejemplo, le voy a decir que me presente con esa función
el contenido de la tabla. Y puedes observar que aquí ya hay datos precargados. Entonces, para que estos ejemplos funcionen, es un buen punto de inicio para poder explicarte lo que viene. Entonces, bueno, vamos a empezar con las primeras instrucciones de cómo poder explotar toda esta información. Bueno, como tú viste al inicio, tuve que seleccionar una de las dos bases de datos, porque si no las seleccionas, MySQL Workbench, pues te pregunta, oye, ¿cuál es la base de datos que quieres seleccionar? Y si tú quieres ejecutar algún comando, pues te va a presentar algún problema si tú no lo haces. Bueno, aquí yo seleccioné la base de datos que acabo de crear, que se llama Node-RED. Ahora, el primer comando que vamos a revisar es esta instrucción select. Select es una instrucción que nos permite extraer, recuperar información de una tabla que ya está en la base de datos. Su sintaxis es la siguiente. Viene la palabra select. Tengo varias opciones. La primera es poner asterisco, que eso significa que todas estas columnas que tiene la tabla me las va a devolver cuando ya hago esta consulta. Posteriormente doy un enter, luego viene la palabra from, lo voy a poner en mayúsculas para que todo se parezca, no hay ningún problema, no es restrictivo, y luego viene el nombre de la tabla. En este caso la tabla se llama customer. Con este simple comando, y si yo pongo punto y coma, voy a decirle a MySQL, oye, dame todas las columnas de la tabla customer, es decir, me va a extraer todas estas. Fíjate, lo voy a ejecutar y nuevamente me extrae toda la información. Tengo una segunda opción, es decir, puedo yo recuperar solo algunas columnas y registros, es decir, filas que, bueno, yo quisiera visualizar de manera muy concreta. Lo primero se hace con lo siguiente: incluir, por ejemplo, el nombre de la columna. En este caso, mira, por ejemplo, vamos a poner CustID. Entonces vamos a dejar un espacio después del select y vamos a poner CustID, y luego vamos a poner, por ejemplo, company name. Entonces está escrito así. Si yo lo ejecuto, no me equivoqué, fíjate, podemos recuperar todas las columnas que yo le indique. En este filtro, en este caso son dos. Recuerda que para indicar más de una columna solo se separan por coma. Luego viene la palabra from, que es el nombre de la tabla, y hasta este momento pues me va a regresar o devolver todas las filas que contenga esa tabla. Si tiene 100 me regresa 100, si tiene 1000 me regresa 1000. Ok, entonces vamos a ver otra opción que tiene esta instrucción de select. Una vez que entonces ya hemos explorado cómo especificar columnas que queremos que nos devuelva la consulta, te voy a mostrar algo. Mira, nuevamente voy a decirle que me devuelva todo lo que hay en la tabla de customer. Lo voy a ejecutar nuevamente y quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte una opción que se llama distinct. Mira, por ejemplo, la columna country tiene nombres de países como Alemania, México, Reino Unido, Suecia, bueno, en inglés. Fíjate, existe una cláusula dentro de las opciones del select que se llama distinct. Ahí está. Entonces, tú le puedes decir, oye, dame todas las filas de la columna que sean distintas, es decir, que no se repitan. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir aquí, dame todas las filas que sean distintas de la tabla customer a partir de la columna country. Entonces, fíjate, lo voy a ejecutar y entonces me va a decir, mira, estas son todas las filas que son únicas, digamos, dentro de esta información que está aquí. Ok, entonces esta cláusula nos permite para generar, digamos, valores únicos. Todos los demás los descarta. Y entonces pues vamos a profundizar, porque existen algunas funciones que podemos ejecutar sobre ciertas instrucciones. Por ejemplo, hay una función que vamos a utilizar que está aquí, que se llama count, y lleva entre paréntesis una columna. Entonces vamos a aprovechar para preguntarle, pasándole como parámetro a count, cuántas filas distintas hay de la columna country. En este caso pues son todas estas, y se lo vamos a preguntar en la misma cláusula
del select. Entonces aquí lo vamos a ejecutar nuevamente y nos va a decir, mira, hay 21 filas distintas dentro de la columna country, es decir que hay 21 países diferentes de toda la información que está ahí. ¿Qué te parece? Bueno, pues con este primer video, la importación de la base de datos y algunas instrucciones del comando select, pues damos inicio a un conjunto de videos que vamos a seguir realizando para validar toda la información y los comandos que puedes tú ejecutar en una base de datos MySQL. Bueno, quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas más sobre MySQL. Muchas gracias.